¿Estás haciendo estas cosas en las noches? Acompáñame. En este video vamos a revisar 8 cosas que no debes de hacer por las noches. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo personal y, ¿por qué no?, la motivación para darnos ánimo y seguir con la mejor actitud todos los días. Bueno, el día de hoy quiero hablarte de 8 cosas que no debemos hacer en la noche. A ver, y si tú o yo nos estamos declarando culpables de que estamos cayendo en alguna de estas, bueno, hay que ponerle atención para modificarlo, ¿sale? Bueno, la primera de ellas es no tomar agua en la noche. O sea, parecería bastante obvio, pero en ocasiones estamos al pendiente de tomar nuestros 8 vasos de agua sugeridos al día o tal vez más. Si es que te gusta tomar agua, probablemente se te olvide y lo hagas también en la noche. Bueno, eso hace que a lo mejor, si te despiertas entre la noche para ir al baño, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a interrumpir tu ciclo de sueño y bueno, esto no le está ayudando a tu organismo. Así que no tomes agua, de preferencia 1 hora antes de irte a dormir. Ahora, la segunda cosa que no hay que hacer en las noches es no comer azúcar o tomar café. Y esto es importante porque de repente puede ser que a lo mejor ya saliste del trabajo súper tarde y entonces ya llegas con muchísimo hambre y lo que quieres es comer algo rico, pero de pronto puede ser que digas, bueno, también me voy a comer un postrecito en la noche. Eso, el tomar azúcar, lo que va a hacer es que te puede dar como un boost de energía y de repente lo que va a suceder es que entonces te va a dar ganas de ver la televisión o tal vez de ponerte a hacer ejercicio y ya se va a interrumpir nuevamente tu ciclo de sueño. Acuérdate que el azúcar, especialmente el azúcar simple, se absorbe rápidamente en sangre y eso lo que va a hacer es que tengas más energía, pero no es necesariamente el mejor momento para que traigas toda la pila. Así que evita no comer azúcar. Y por otro lado, el no tomar café. Bueno, habemos amantes del café y aquí también me declaro culpable. Me fascina disfrutar el café. Si a ti te pasa eso, tampoco es recomendado tomar café incluso un poquito antes de irte a dormir, porque esto lo que puede hacer es que a medianoche te despiertes o incluso probablemente pues te cueste trabajo conciliar el sueño. Así que de preferencia estas 2 cosas evítalas y no las hagas por las noches. Ahora, la tercera cosa que hay que evitar es no revisar el mail en la noche. Y mira, aquí, si de repente ya terminaste tu jornada de trabajo, pero aún que has entrado a tu casa y todavía sigues conectado al trabajo, y no necesariamente estoy hablando de una laptop o de tu celular, probablemente solamente sigues conectado mentalmente. Estás pensando en esos problemas, en esa situación que ibas a arreglar, o incluso a lo mejor en ese diálogo que no pudiste tener con algún compañero de trabajo o con el jefe. Entonces, eso tampoco es recomendable que lo hagas en las noches, porque si te pones a revisar los mails y todavía sigues conectado mentalmente al trabajo, lo que va a pasar es que te vas a dormir preocupado o incluso te puede dar hasta insomnio y también va a ser mucho más difícil conciliar el sueño. Así que no te pongas a revisar mail y resiste la tentación de revisar tu celular o incluso hasta de tenerlo en sonido y estar escuchando cada vez que están ingresando mensajes nuevos. Ahora, la cuarta cosa que no hay que hacer en las noches es que no estés revisando todo el tiempo tu celular en la cama. Y si literalmente cuando ya te vas a dormir y de pronto dices, bueno, nada más voy a revisar un poco las redes sociales o voy a checar alguna cosa, pero ese algo rápido se puede transformar de repente, no sé, hasta en 1 hora y estar revisando o de una red social pasaste a la otra y pasaste a la otra. Si esto ya se está transformando en un hábito y normalmente pasas a lo mejor hasta más de 1 hora de estar con el celular revisando en los horarios en que ya deberías de estar dormido,
esto te puede traer problemas a largo plazo porque también nuevamente te puede ocasionar trastornos en el sueño. Así que de preferencia, evítalo. Ahora, la quinta cosa que también hay que evitar y no hay que hacerla en las noches, ¿qué crees? Está relacionado con las pantallas nuevamente. No te duermas viendo series o viendo películas o incluso revisando videos a altas horas de la noche. ¿Qué es lo que pasa? En ocasiones, si tuvimos un alto consumo de azúcar, esto nos dio, como te decía, un boost de energía. De repente traemos toda la pila, pero resulta que ya es la 1 de la mañana y tú te vas a levantar a las 6 de la mañana o antes para comenzar tu día. Esto no es lo más adecuado. Por esa razón, aunque digas, bueno, está súper interesante la serie, es mejor saber cuándo parar y decir, ¿sabes qué? Mejor lo voy a apagar y lo veo para mañana. Entonces, también no te recomiendo que te quedes súper tiempo revisando películas o checando series, porque también puede influir en el trastorno del sueño. Ahora, la sexta cosa que también hay que evitar de hacer en las noches es, tristemente, esto está relacionado con los noticieros. Si eres de las personas que les gusta revisar las noticias o incluso hasta puedes disfrutar de los noticieros, eso está bien, pero la noticia amarilla o la noticia alarmante puede ser que te provoque un malestar o incluso, aunque tú digas, bueno, simplemente está la televisión, está ahí, está sonando, yo estoy haciendo otras cosas, pero puede ser que eso en el subconsciente se quede por ahí guardado e incluso te genere preocupación. Y no sé si te ha sucedido que de repente te levantas en las mañanas súper cansado, estás como bostezando todo el tiempo o empiezas tu día con preocupación o incluso hasta con determinado temor. Eso puede ser ocasionado porque estás consumiendo contenido que no es necesariamente música agradable o música para hacer meditaciones, sino que estás consumiendo noticia alarmante, amarilla, cosas de preocupación que lejos de ayudarte a conciliar esa tranquilidad, a meterte en el mood del sueño, lo que está pasando es que simplemente te está preocupando y a lo mejor ni siquiera te estás dando cuenta. Así que esa cosa también elimínala y no la hagas por las noches. Ahora, la séptima cosa es que tampoco, eso que te comentaba previamente en el punto número 6, que está relacionado con las noticias, es un poco parecido, sin embargo es una cosa externa, pero esto que te comparto en el punto número 7 se refiere a algo de forma interna y eso es tu manejo del pensamiento, cuál es la narrativa que traes. Tus preocupaciones, tus problemas, ¿tienes el hábito de darle vueltas justo cuando ya te vas a dormir? Eres de las personas que a lo mejor estás ya en la cama, estás a punto de quererte dormir y empiezas a darle vueltas a las cosas, a los problemas, especialmente las cosas que te preocupan. Ese hábito no es de los mejores hábitos y es una de las cosas que no te recomiendo que hagas en las noches por la sencilla razón de que te vas a preocupar y eso se va a quedar en tu organismo, incluso hasta cuando te quedes dormido, te puedes quedar con esas preocupaciones y lejos de resolverlos, lo que va a suceder es que al otro día te puedes despertar también con cierto miedo, ciertos temores, también nuevamente cansado, fastidiado o incluso hasta pensando en las cosas que en la noche tenías en mente. Por esa razón, lo importante con los problemas es sacarlos en el lugar correcto y yo te lo he comentado en diferentes ocasiones. Es momento de llevártelos, trabajarlos directamente en sesiones de coaching o trabajarlos en cualquier otro medio con alguna persona de confianza o también incluso en horarios durante el día. Pero ya en la noche es momento de que estés tranquilo, es momento de que estés en paz, que disfrutes ese tiempo y por supuesto va a haber preocupaciones y va a haber problemas, pero no es el momento adecuado para darle vuelta a esas preocupaciones. Es mejor no hacerlo en las noches, ¿sale? Y bueno, la última cosa que no te recomiendo que hagas en las noches es no comer pesado. Y bueno, esto, ¿qué es lo que sucede? Cuando comemos muchísimo o de plano, o sea, comemos de más porque fuimos, no sé, a lo mejor fuimos a algún restaurante o fuimos con algunos amigos y de repente dices, bueno, ni modo, o sea, ordené un platillo que normalmente no como y sentí que cené muchísimo. Bueno,
Eso no te lo recomiendo porque también, o sea, si estás próximo a dormirte, va a interferir con tu digestión y eso no es bueno para tu salud. Así que evita cenas altas en carbohidratos o altas en grasas, o al menos si tienes una salida o tienes un compromiso y dices, ¿sabes qué? O sea, sí quiero darme este gusto, al menos espera 3 horas antes de irte a dormir. ¿Sale? Bueno, y todo esto que te acabo de compartir, estas 8 cosas, es con la finalidad de que tú estés tranquilo, que disfrutes tu sueño, que eleves la calidad y sobre todo, pues que te puedas levantar con el máximo de energía. Acuérdate que las horas de sueño son bien importantes, porque si las mantienes, lo que va a pasar es que vas a ayudarle al organismo a que en ese espacio esté tranquilo y todas las células se puedan regenerar y puedan hacer sus funciones. De lo contrario, si te estás levantando porque tenías ganas de ir al baño o si de repente cenaste súper pesado y apenas, o sea, y te vas directamente a dormir, esto te puede ocasionar trastornos en el sueño, pero además trastornos en el peso. Por esa razón, bueno, cuida estas 8 cosas y trata de evitarlas al máximo. Espero que esta información te sea de utilidad y en el Inter espero que tengas un excelente día. Nos vemos pronto.